vida tenía una vida realmente como todos los demás, como el mundo la tiene, sin Dios. Y realmente hubo una persona que me invitó a una congregación, a una iglesia, porque mi trabajo oficial, vamos a decir, y lo que he aprendido en mi vida es albañilería. Entonces esta persona me dijo, sabes que en tal congregación se necesita un albañil para que dé hidrófugo, ¿tú te animás a ir a dar una mano? Y le dije que sí, que sí iba a dar una mano a esa congregación si necesitaba. Y bueno, me fui a esa congregación, hicimos los planes, pedí los materiales que necesitaba y a la próxima semana me fui a hacer el trabajo. Me acuerdo, un día sábado. En aquellos entonces, estoy hablando del año 93, en aquellos entonces en la construcción se trabajaba hasta los sábados, hasta las 12 trabajábamos los sábados. Y bueno, después de ese trabajo, de ir a trabajar, me fui para la iglesia a dar una mano, a dar el hidrófugo. Y cuando tenía todos los materiales, preparé toda la canchada, que para aquellos que somos albañiles nos damos cuenta lo que quiero decir. Y cuando me iba a poner a trabajar realmente en la construcción, en el edificio, tenía que dar hidrófugo, la parte exterior afuera. Antes de comenzar realmente a empezar a trabajar en la pared, comencé a llorar. A llorar y a llorar, pero a llorar amargamente. Mi corazón comenzó a sentir una presencia poderosísima realmente en mi vida. Yo no sabía lo que me estaba aconteciendo, se pueden imaginar, y realmente comencé a llorar y no paraba de llorar y no podía trabajar. De tal manera que en ese momento hubo un momento que tuve que dejar mis herramientas de trabajo y me dirigí al salón, entré al salón. En ese momento estaba la sierva del Señor ahí y quedó sorprendida porque el muchacho que vino a trabajar entró llorando al templo. Y ahí en ese momento realmente me habló del amor de Jesús, me habló que yo era un pecador, que necesitaba arrepentimiento y que necesitaba sobre todas las cosas salvación. Y en ese momento la sierva del Señor me alcanzó el mensaje, este mensaje tan glorioso que se escucha por todas partes, de que Jesús murió por nuestros pecados y que Él cargó nuestro pecado y que Él nos perdona. Ese fue el mensaje que recibí y ese fue el mensaje que lo acepté. Acepté a Jesús en mi corazón, pedí perdón por mis transgresiones y lo recibí como mi Señor y mi Salvador. Desde ese día mi vida cambió el 100% y realmente fue radical, fue un cambio radical. Salí el sábado de una manera de mi trabajo y el lunes realmente ya era otra persona por el cambio poderoso que efectuó Dios en mi corazón a través del poder del Espíritu Santo y de su presencia, porque realmente fue su presencia la que me alcanzó ese día. Y por eso doy gracias a Dios por conocer al Señor Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. ¿Cómo es su vida ahora con Jesús? Y mi vida con Jesús, bueno, ya te digo, cuando tenía 21 años conocí al Señor Jesucristo y realmente mi vida fue totalmente diferente, fue un cambio un 100%, realmente fue una vida transformada y pude experimentar y puedo experimentar la paz con Dios, eso tan importante que la gente necesita. La gente no conoce la paz con Dios. No se puede comprar la paz con Dios, no se puede ir al supermercado, no se puede ir a la farmacia, no se puede ir a ningún lado a comprar la paz con Dios. Pero desde ese día realmente recibí la paz con Dios.
la Sagrada Escritura, después en el conocimiento y en estar cada día estudiando la palabra y recibiendo de Dios, aprendí realmente que la paz de Dios la recibimos cuando reconocemos nuestras faltas y, por supuesto, cuando entramos a estar en paz con Dios. Y eso ha sido maravilloso todo este tiempo de ministerio, todos estos años. Ya son 30 años sirviendo al Señor, así que le doy gracias a Dios por ese milagro tan maravilloso, y realmente la paz interior es algo impresionante. Creo realmente que todas las personas necesitan la paz interior, que traducido es la paz con Dios. Estoy en paz con mi Creador, con aquel que me ha creado. Estoy en paz. Si parto de esta tierra, estoy en paz con Él. Estoy en paz porque acepté a su Hijo Jesucristo, el sacrificio para salvar la humanidad. Qué pregunta, realmente, como testimonio y como experiencia en Cristo Jesús, estuve cerca, muy cerca de la muerte. He vivido al día de hoy algunas etapas de lo que es la muerte, pero una de las etapas que viví y estuve muy cerca yo físicamente de la muerte fue en una experiencia. A los 3 años de convertido, se me llamó para predicar en una campaña evangelística en Paraguay, y estuve allí en esa campaña predicando, y una noche de esa campaña, el Espíritu Santo anteriormente me había puesto a orar, y comencé a orar a las 3 de la tarde más o menos, y la campaña se realizaba a las 7, y sinceramente creo que estuve orando desde las 3 de la tarde casi hasta la hora de que comenzaba la campaña, y sentía en mi espíritu que iba a acontecer algo, pero claro, a veces Dios no nos dice todo lo que va a suceder, porque quizás muchas veces no estamos preparados para recibir lo que va a acontecer. Por tanto, muchas veces nos impulsa a orar sin decirnos lo que va a acontecer, porque la oración, sabemos que la oración para el cristiano es poder de Dios. La oración nos prepara para lo que vamos a enfrentar. Jesús oró en el Getsemaní, pero Él sabía lo que iba a enfrentar. Él iba a enfrentar blasfemia, calumnia, iba a enfrentar azote, risa, burla de ser el Hijo de Dios, de ser el Rey, y iba a enfrentar la muerte. Mismo la muerte iba a enfrentar el Señor Jesucristo. Por tanto, tenía que orar. Ese día el Espíritu Santo me llevó a una oración profunda realmente. Cuando comenzó la campaña, cuando comienzo el mensaje, prediqué un sermón que me acuerdo hasta el día de hoy porque quedó grabado en mi corazón y en mi alma, en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Ese es el mensaje que estaba predicando en Paraguay esa noche. Esa noche alumbrada, teníamos buena luz. Realmente esa noche vi cruzar hacia el lugar de la campaña, hacia el lugar donde yo estaba predicando, a un hombre con una pistola, con un revólver, realmente corriendo, y entró en medio de la congregación, en medio del pueblo, y se acercó a mí a 2 metros y me dijo: cállate o te mato. Y sobre ese momento el Espíritu Santo, porque ustedes saben que el Espíritu Santo es el que nos habla a nuestro corazón, me dijo instantáneamente, trajo a mi mente este versículo bíblico: el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso para mí fue una revelación instantánea. Instantáneamente comprendí que tenía 2 opciones: una de negarlo y otra de seguir predicando. Así que ese fue el momento que estuve más cerca de la muerte. La muerte estaba ahí esperándome. ¿Y sabe lo que hice? Seguí predicando, seguí hablando del Señor Jesucristo esa noche. Y vino otra vez impetuosamente y me dijo: cállate o te mato.
y comenzó a apuntar a algunos hermanos que estaban en esa reunión esa noche. También le apuntó al pastor, le puso el revólver en el pecho. Pero él venía con un cometido, él venía con el cometido de hacerme callar, que no quería oír la prédica, que no quería oír la palabra de Dios. Sabe que muchas veces no queremos oír la palabra de Dios, pero oír la palabra de Dios nos trae paz, nos trae armonía con Dios y nos trae perdón y nos trae amor, porque Dios es amor y quiere que los hombres sean salvos. Así que no desistí y seguí predicando. Y este hombre, como vio que yo no me callaba, me dijo muchas veces que me callara, a 2 metros, con el revólver apuntándome. Gracias a la misericordia de Dios pude continuar predicando y hablando del Señor Jesucristo hasta que me disparó. Salió el disparo realmente gracias a la misericordia de Dios, el disparo no dio en mi cuerpo, sino dio en un amplificador y se apagó los micrófonos, se apagaron los amplificadores. Igual después de eso seguí predicando y esta persona salió corriendo y desapareció en la oscuridad. Ese día realmente estuve muy, pero muy cerca de la muerte. Pero doy gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo, que estaba dispuesto a no negarle, a confesar realmente que Él es el Salvador del mundo. Realmente yo hemos tenido la pérdida de nuestro hijo de 25 años, ya hace 2 años y medio, y realmente es tremendo, es una prueba tremenda. Me acuerdo que en ese momento, en ese día, en ese tiempo, me vino el Salmo 23. El Salmo 23 habla de que Jehová es nuestro pastor, y habla de muchas cosas hermosas, pero habla una parte que dice: aunque ande en valles de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Muchas veces, como cristianos, pensamos que quizás las cosas no nos van a suceder porque tenemos algo alrededor que nos va a cubrir. Pero eso no es así. Dios nos ha dicho a nosotros que, y el apóstol Pablo dijo en muchas cartas, que era necesario que por medio de muchas tribulaciones nosotros entráramos al reino de Dios. Creo que el cristiano está dotado de un poder sobrenatural, que sabemos que es el poder de Dios, pero en realidad no está libre de que algunas situaciones a él lo alcancen, como en este caso una pérdida de un ser querido y más bien de un hijo. Realmente es un tiempo muy difícil. Hubo momentos que me sentí realmente, quizás a veces desamparo, quizás se puede sentir algo así, y después me sentí como Elías. Ustedes recuerdan que Elías, cuando escuchó la voz de aquella mujer que le dijo que lo iba a matar, él salió huyendo y se escondió en una cueva. Ustedes saben bien esa historia. Realmente me encontré con Elías también en una cueva, porque necesitamos que Dios realmente se revele a nuestra vida en diferentes dificultades de esta vida, en diferentes tiempos y en diferentes pruebas. Todas las pruebas no son iguales para el cristiano. Y hay veces que debemos enfrentar alguna prueba quizás mucho más liviana, pero alguna prueba mucho más difícil, la pérdida de un hijo. Solo el Espíritu Santo, solo el Espíritu de Dios hace que nosotros tengamos esa confianza en sus promesas, en su palabra. Su palabra nos ha prometido
que hay resurrección. Jesús dijo en San Juan, en el capítulo 11, en la historia de Lázaro, ustedes recuerdan que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hay una esperanza gloriosa para aquellos que estamos en Cristo cuando perdemos seres queridos. Hay una esperanza de resurrección. Hay un día nuevo que el Señor Dios Todopoderoso va a hacer para sus hijos, para su pueblo. Así que en esta hora quiero alentarte, si has perdido un ser querido, quiero decirte que la única persona que nos puede ayudar y nos puede fortalecer es el Señor Jesucristo. Así que te animo a que te tomes de Él y sobre todas las cosas, las promesas de Dios. Cree tú y tu casa será salva. La ramera, no sé si ustedes se acuerdan, la ramera en el libro de Josué, cuando aquellos hombres fueron a ver la tierra y a ver la ciudad, la fortificación de esa ciudad, hay un detalle muy importante, que ella creyó en que Dios iba a entregar a la ciudad de Jericó. Y como ella creyó, hizo pacto con aquellos hombres, y aquellos hombres hicieron pacto con ella y le dijeron: todos los que estén debajo de tu techado, toda tu familia que traigas a tu casa, estos serán salvos en el día que Jehová entregue la ciudad en nuestras manos. Y así fue. Por la fe de esta mujer, toda su familia, todos aquellos que entraron en su casa, fueron salvos. Y la palabra del Señor dice: cree tú y tu casa será salvo. Aquel hombre que estaba guardando las cárceles creyó y su casa fue salva. Confiemos en las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que un día vamos a estar con nuestros seres queridos. Dios te bendiga ricamente.